Qué unción del Espíritu Santo hay aquí, en verdad. Espero que la estés recibiendo hasta tu casa, que Dios esté tocando tu vida. Es tiempo de cambios, es tiempo de transformación. Es un tiempo donde el Espíritu Santo va a tomar tu vida y te va a llevar a lugares que tú no imaginaste y que nunca has estado, lugares espirituales que nunca has estado. Como ustedes saben, llevo 2 domingos hablando acerca de oración. Hoy sería el tercero. Hablé primero acerca de la oración que abre los cielos. Hace 8 días hablé de la oración que cambia las cosas. Y hoy quiero hablar de la oración de conquista. Y yo quiero que abras tu corazón porque definitivamente Dios nos está hablando estos días. En Romanos 8:37, aquí voy a empezar. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está hablando que es por medio de Cristo. Para mí, este versículo es una garantía para los hijos de Dios. Yo no sé si sabes lo que es una garantía. Es como cuando compras algo y te sellan un papel que te da garantía, te respalda. Si eso que tú compraste salió defectuoso, salió mal, tú tienes una garantía que te lo pueden cambiar. Algo que te garantiza que tu inversión no es infructífera. Entonces, cuando tú lees este versículo, esto debe ser tu garantía. Está asegurando una victoria para ti. Este versículo dice: antes, en todas estas cosas somos. Ni siquiera dice esfuérzate para hacer, o échale ganitas para ver si vences, o inténtalo, o serás en un futuro. Dice que somos ahora más que vencedores. Algunos dirán: si ya Dios me ha hecho más que vencedor, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está lo que Dios me ha prometido? Bueno, pues tú tienes que tomar la victoria. Si tú conoces un poco de la historia del pueblo de Israel, el trato de Dios sobre ellos, te das cuenta de eso. Ellos estaban esclavos en Egipto. Dios envía a Moisés para liberarlos de la esclavitud y Dios les promete que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, una tierra de bendición, una tierra fructífera, una tierra abundante. Pero eso no significaba que ellos iban a ir y como por una arte de magia, como una varita de magia, inmediatamente ellos iban a poseer la tierra. Quiero que leas la promesa de Dios para ellos en el libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 5. Quiero que leas ahí conmigo y lo que tú encuentras aquí es la promesa de Dios. Me gustaría que en tu casa, con más calma, leas todo el capítulo 1 en tu casa, porque menciona algunas cosas bien interesantes. Josué capítulo 1, versículo 1 al 5, dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:
mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra, y observa cómo lo dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les doy, dice Dios, yo prometo que te doy esta tierra. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué les entregó Dios? Todo lo que pisare la planta de sus pies. Versículo siguiente. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y el 5. Nadie, esto siguen siendo promesas de Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto es la promesa de Dios para Josué y para el pueblo de Israel. Te doy una tierra prometida, te doy una tierra abundante, una tierra de bendición. Y Dios marcó el territorio, dice, desde el Líbano, la parte alta, la parte norte de Israel, hasta el Sinaí, y desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Todo, dice, todo ese territorio yo se los voy a dar. Y quiero que entiendas algo, porque si tú ves el mapa del territorio de Israel, ni siquiera conquistaron la mitad de lo que Dios les prometió. Si tú te vas otra vez al versículo 4, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. El río Éufrates, si tú ves la geografía, te das cuenta que el Éufrates está hasta por donde está Kuwait, más o menos. Hasta allá está el Éufrates. Y dice ahí hasta el gran mar, estamos en el 4, hasta el gran mar donde se pone el sol. Está hablando del mar Mediterráneo. Será vuestro territorio. Y si tú ves el mapa de lo que es en los tiempos de David, en los tiempos de Josué, David fue el que más se extendió. David fue el que más conquistó. Ahora, yo quiero decirte algo. La promesa estaba ahí. Dios seguramente te ha hecho promesas. Seguramente tienes una palabra de Dios a tu vida. El problema, ¿por qué razón? ¿Por qué razón muchas veces no vemos las promesas de Dios cumplidas? Porque no peleamos por ellas. Ojo en eso. No peleamos por lo que Dios nos ha prometido. Nos cruzamos de brazos y esperamos que las bendiciones nos caigan del cielo. Eso es un grave error, una gran equivocación. Es una gran equivocación. No puedes cruzarte de brazos y esperar que las promesas de Dios se hagan realidad solo como por arte de magia. Si Dios te ha prometido una casa, bueno, tienes el respaldo, tienes la promesa de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Pues esfuérzate, trabaja, sé inteligente, ahorra y Dios te va a dar tu casa. Si Dios te ha prometido una esposa o un esposo, para los jóvenes es eso, bueno, créele a Dios y no te encierres en cuatro paredes a ver cuándo llega aquella promesa. Tienes que hacer algo. Te toca a ti hacer algo. Me toca a mí hacer algo. Si Dios ha prometido que toda esta tierra va a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero nos encerramos en la iglesia en cuatro paredes y no salimos para buscar a los perdidos, seguramente nunca veremos esa promesa hecha una realidad. Ahora, yo quisiera que tú leas en tu casa el libro de Josué capítulo 1, porque este libro, es más, vamos a leer el versículo 6.
Del versículo 1 al 5 está la promesa de Dios. Pero del versículo 6 hasta el versículo 18, que es todo el capítulo, vas a encontrar 3 veces una indicación que Dios le da a Josué. Mira el versículo 6. Dice, esfuérzate. ¿Qué dijo? Esfuérzate. Esforzarse, ¿por qué o para qué? Dice, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora ve el 7, vuelve a dar la misma indicación. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, dice ahí, ¿verdad? Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si tú no emprendes, ¿cómo puedes tener el respaldo de Dios para ser prosperado en algo que no has emprendido? Entonces, la promesa de Dios tiene 2 partes. 1, el respaldo y la bendición de Dios. 2, mi acción, la parte que me toca a mí, mi trabajo. Y tú vas a encontrar que 3 veces en el versículo 9 está la tercera. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y luego Josué viene con el pueblo y les da indicaciones. ¿Saben qué? Vamos a tomar la tierra prometida. Y el pueblo le pide a Josué una sola vez lo que Dios le pidió 3 veces. Versículo 18 dice, esto ya son palabras del pueblo a Josué. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Dios se lo pidió 3 veces, esfuérzate y sé valiente. El pueblo se lo pide una vez, Josué, te vamos a obedecer, te vamos a seguir, vamos a estar luchando hombro a hombro contigo, solamente que te esfuerces y seas valiente. Dios nos dice lo mismo a nosotros, esfuérzate, sé valiente, pelea. Si las promesas de que Dios nos da no se han hecho una realidad, es porque nosotros nos hemos cruzado de brazos. Entonces, ¿por qué razón Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente? Le está diciendo, haz algo, haz algo, haz algo. Este es un error de todos los cristianos en estos tiempos. Dios da una promesa, esa promesa se hará realidad cuando tú y yo nos esforcemos. Cuando tú y yo nos esforcemos. Ahora, nuestro esfuerzo está enfocado en 2 partes. Número 1, la parte espiritual. Y número 2, la parte física. Es decir, Dios te promete, te voy a dar una casa. Ok, la parte espiritual es, voy a orar, voy a aplicar todo el sentido espiritual para creerle a Dios, para pelear por esa casa. Pero la parte física, pues es que tienes que chambear, tienes que ahorrar, tienes que ser administrador. Y entonces la promesa de que Dios te da una casa se hará una realidad. Quiero tocar un poco la parte espiritual. Y a mí me gustaría que en tu casa tú planees cuál es la parte física que a ti te toca. Primero, quiero que sepas que estamos en medio de una guerra. Si haces memoria del tema de hoy, el tema de hoy se llama oración de conquista. Entonces, estamos en medio de una guerra. En Efesios 6:12
dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Está hablando de una guerra. También es un mito creer que la guerra es entre Satanás y Dios. No existe tal guerra en la Biblia, no existe. No hay una guerra. Mira, ¿por qué digo que no hay una guerra? Satanás no es rival para Dios. No es rival para Dios. Yo siempre he pensado que si Dios se cortara así con sus dos dedos un cabello de su cabeza y la dejara caer ese cabello sobre Satanás, lo pulveriza, queda deshecho. Dios creó a este ser angelical. Él era bueno, él era un servidor de Dios, pero él se desvió más adelante. Pero fue Dios que lo creó como un ser angelical bueno. Entonces, él no es rival para Dios. Es más, déjame decirte algo: el diablo y sus demonios sirven a los propósitos de Dios. El diablo y sus demonios sirven a los propósitos de Dios. Y Dios permite que estén ahí para hacernos guerra a nosotros. Y la guerra en nosotros lo que va a producir es formación, desarrollo, carácter, fe. Entonces, de alguna forma, el diablo es alguien que sirve al propósito de Dios. ¿Te acuerdas de Job? Dice la Biblia en el capítulo 1 de Job que Satanás vino junto con los ángeles a presentarse delante de Dios. Y cuando se presentó delante de Dios, Dios en cierta forma lo incitó y le preguntó: ¿no has considerado a mi siervo Job, que era perfecto, que era justo, que era recto y que no hay otro hombre como él en la tierra? Y Satanás le dice: sí, pues todo le has dado casa, le has dado esposa, le has dado riqueza, le has dado de todo. Y Dios le dice: quítaselo, quítale los bienes, quítale a sus hijos, quítale todo lo que tenga, y vas a ver que él va a mantener su integridad. Y viene Satanás y le quita a Job todo: mata a sus 10 hijos, le roba los ganados, le roba la riqueza, le roba todo, sus tierras, todo se lo quitó. Y Job se mantuvo reconociendo a Dios, su rectitud la mantuvo. Vuelve a subir Satanás delante de Dios con los ángeles de Dios, y Dios le dice a Satanás: ¿qué te dije? Job es un hombre íntegro, Job es un hombre recto. Job le dice: bueno, pues es que el hombre, con tal de que su alma esté bien, con tal de que esté sano, no le importa perder lo demás. Y Dios le dice: enférmalo, solo no te metas con tu alma. Y mira, le dio una sarna a Job tan espantosa que Job dormía donde había ceniza, y estaba casi desnudo y agarraba un instrumento y se echaba el polvo de la ceniza para mitigar un poco lo que le producía la sarna. Y aún así Job mantuvo su integridad. Nota, Dios incita a Satanás contra Job. Job pierde, pero hay un propósito. Lo que Dios no le reveló a Satanás nunca fue el propósito. Es decir, te voy a incitar para que le quites, pero por detrás yo tengo un propósito. Quiero bendecir a Job al doble. Quiero llevarlo más alto, quiero engrandecerlo más. ¿Y sabes qué pasó? Al final del libro de Job te das cuenta que Dios le dio el doble de todo lo que él había perdido. Entonces, en cierta forma, Satanás y sus demonios están sirviendo al propósito de Dios. Él te pone el pie, él te pone trabas, él te pone lucha, pero lo que tú vas a desarrollar es fe, confianza en Dios. Tu carácter, tu vida espiritual se va a desarrollar, te vas a desarrollar como un cristiano. Entonces, no puedes estar pensando que Satanás y Dios están en una guerra. No es así.
Pon atención otra vez como dice el versículo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos, está hablando de nosotros, lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, señores del mundo, malicias que están en las regiones celestes. Entonces la guerra realmente es entre Satanás y nosotros. Esto empieza a darle sentido a las cosas. ¿Por qué? La respuesta de Dios muchas veces tarda, y quiero que escuches esto y te lo voy a mostrar con la Biblia. La respuesta de Dios o las respuestas de Dios muchas veces tardan porque se está librando una guerra en el mundo espiritual. Lo voy a decir una vez más. Las respuestas de Dios muchas veces tardan porque se está librando una guerra en el mundo espiritual. ¿Dónde dice eso? Daniel capítulo 9. Profeta Daniel capítulo 9. Vamos para allá. Es casi todo el capítulo. Yo quiero leer la primera parte y luego nos vamos a saltar alguna más. Perdón, es el capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. No tengo tiempo para explicarte eso, pero es muy profundo. Te lo voy a decir así, bien resumido. Jeremías había profetizado que Israel iba a estar cautivo en Babilonia 70 años. Para el tiempo de Daniel, él veía que los 70 años ya estaban cercanos y empezó a orar y a ayunar: Señor, ¿qué hay de los 70 años? Y Dios le dio una revelación que iba más allá de los 70 años y más allá del pueblo de Israel. Dios le da una revelación de 70 semanas que involucraban tiempos proféticos, la venida de Jesús, el tiempo de la iglesia, las naciones enteras. Era muy profunda la palabra. Y dice que muy pocos pudieron entenderla, pero él tuvo inteligencia en la visión. Ahora, una vez que él ya tiene esta revelación, él quiere la interpretación y empieza. Versículo 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas son 21 días. No comí manjar delicado, esta es la forma en que se afligió. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es decir, que Daniel entró a un ayuno de 21 días porque él quería recibir una respuesta de Dios. Versículo 4: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Este es un ángel. De hecho, leyendo la historia te das cuenta que es el ángel Gabriel que viene a hablar con Daniel. El ángel Gabriel es el ángel mensajero de Dios. Dice otra vez el 5: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo como de berilo, y su rostro resplandecía como un relámpago. Te das cuenta que no es un hombre, es un ángel. Y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. O sea que este ángel era tan imponente. Es como que estamos aquí ahorita 14 personas en esta reunión para poder transmitirles, y de repente que se aparezca un ángel aquí en medio y todos salen corriendo, ¿verdad? Imagínense algo así con Daniel. Tenía sus amigos y todos salieron huyendo, porque este ángel imponía
tanta belleza con la que lo describe, tanta magnificencia, tanto poder de Dios en él. Versículo 8 dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Imagina que ante la presencia de este ángel, Daniel se quedó debilitado. 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Cayó. Te preguntas por qué la gente cae al piso cuando se ora por ellos. Por la presencia de Dios. Fácil. No es porque alguien sea fuerte o alguien sea débil. No, cayó por la presencia de Dios. Versículo 10. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en mi pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Pon atención, iglesia, en lo que sigue este versículo 12. No temas, porque desde el primer día, otra vez, subráyalo ahí, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuándo fue enviada la respuesta a Daniel? Desde el primer día que él oró, que él ayunó. ¿Te acuerdas cuántos fueron? 21 días. Desde el primer día. Tú dirás, bueno, si desde el primer día Dios le envió la respuesta, ¿por qué pasaron 21 días? La respuesta está en el versículo 13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Imagínate el cuadro, ¿no? Daniel está aquí en la tierra orando: Señor, dame una respuesta. Y Dios envía la respuesta desde el primer día. Y viene Gabriel bajando con la respuesta, y entonces se levanta el príncipe. Y este príncipe no es un hombre, porque ningún hombre puede pelear contra un ángel. Y hubo una guerra durante 21 días en el aire, 21 días humanos, 21 días terrestres en el aire, y no se veían esos ángeles peleando, y hay una guerra agitándose en el mundo espiritual. Y Daniel perseveró, ojo en eso, y ese es el centro del mensaje de hoy: oración de victoria. ¿Cuánto tiempo tengo que orar hasta que la victoria se manifieste? Nosotros somos tan inestables que empezamos un día a orar por algo, y voy a pensar que de este espacio acá son 21 días, y empiezo el primer día, el segundo día, el tercer día, una semana, y me siento con ánimo. La segunda semana como que ya empiezo a bajar la guardia, y de repente al final de la segunda semana dejé de orar. Eso se vuelve un círculo vicioso, porque pasan otros días, nos volvimos a sentir mal, deprimidos, angustiados, necesitados, y volvemos a empezar el ciclo. Oh sí, Señor, yo te había pedido, vuelvo a hacer mi oración, y ahí empezamos otra vez. A veces dejamos solos, diríamos aquí, dejamos morir solos a estos ángeles que traen las respuestas, porque Dios envía respuestas a través de ángeles. Dice el 14: y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bueno, pasan los 21 días, y de alguna forma la batalla está tan reñida en el mundo espiritual que Dios envía a Miguel. Diríamos aquí en términos humanos, como que Dios le dice a Miguel: Miguel, ve a hacerle un paro a Gabriel, diríamos en términos
naturales, humanos. Entonces viene Miguel, le empieza a hacer este paro a Gabriel, y Gabriel se zafa tantito de la guerra y atraviesa los cielos, baja a la tierra, habla con Daniel. Ahora ve el versículo 20, voy a saltarme hasta el 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Dice: pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ojo en eso. Imagínate, primero la pelea era entre Gabriel, que venía bajando, y el príncipe de Persia. Viene Miguel, le hace el paro a Gabriel. Gabriel baja con la respuesta a Daniel y dice: ahora tengo que subir y vamos a vencer al príncipe de Persia. Y cuando lo venzamos, el príncipe de Grecia va a venirle a hacer el paro al príncipe de Persia. Una guerra espiritual. ¿Cuánto tiempo tengo que orar hasta que la victoria se manifieste? Puede ser un día, puede ser una noche, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, el tiempo que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Tenemos que hacer uso de la violencia espiritual y de la autoridad que Dios nos da. ¿Te acuerdas de Mateo 11:12? Vamos a leer este pasaje. Unos minutos más y estoy terminando. Mateo 11:12. Mira lo que Jesús dijo. Yo hablé de esto hace poquito atrás, unos días atrás. Mateo 11 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. No dice los valientes, dice los violentos lo arrebatan. Tiene que haber un punto donde yo viva en tal inconformidad que me lleve a ser agresivo, que me lleve a ser violento en el mundo espiritual y arrebatarle a Satanás lo que Dios me ha dado a mí. Tú dirás: ¿yo pelear contra Satanás? Mira, dije que Dios nos dio violencia y nos dio autoridad. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Nada nos dañará. ¿Qué nos da Dios? Autoridad. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, eres una persona de autoridad. Dios te dio autoridad para echar la enfermedad. Dios te dio autoridad para echar la pobreza. Dios te dio autoridad para romper maldiciones hereditarias sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos. Dios te ha dado autoridad para que eches fuera ese espíritu que se opone a tu bendición material. Dios te ha dado autoridad. Eres una persona de autoridad. Entonces tenemos violencia y tenemos autoridad. Son armas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado armas espirituales. Si Él nos envía a la guerra, Él no nos envía sin armas. Él nos envía equipados. Primero quiero que sepas, te dio su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te guíe en la guerra. Acuérdate de David, que David salía a las batallas y él preguntaba a Dios: primero, ¿voy a ir a pelear, sí o no? Dios decía sí. Y bueno, la segunda cosa que él preguntaba es: ¿cómo voy a ir a pelear? Y Dios le daba estrategias. Dios le dio estrategias a Josué. Dios le dijo: rodea la ciudad, no hables, no grites, no levantes espada, no levantes lanza. Solamente al final de los 7 días vas a dar 7 vueltas y vas a gritar al final. Eso es ilógico, pero el Espíritu Santo tiene la estrategia correcta. En 2 de Corintios capítulo 10, este va a ser el último versículo que voy a leer hoy.
Segunda de Corintios 10, versículo 3 y versículo 4. Dice: pues aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne, no militamos según la carne. Tengo un cuerpo de carne, un cuerpo donde tiene sangre, tiene piel, tiene huesos, tiene carne, pero mi guerra no la voy a hacer con habilidades humanas. No la voy a hacer así. Dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son estas armas? Es una pequeña lista. Número 1, oración. Oración. Cuando tú oras, como lo dije el otro día, te haces tan sensible en el espíritu que puedes oír lo que Dios te está diciendo. ¿Cómo puedes derrotar a Satanás si no has pasado tiempo con Dios? Cuando tú pasas tiempo con Dios, sientes tal autoridad en ti, tal autoridad, que los demonios lo reconocen que Dios te ha impregnado de su autoridad. Hay cristianos que no tienen autoridad de Dios, y no porque Dios no se las haya dado, la autoridad está ahí. Pero si un cristiano no ora, no se llena de Dios, ¿cómo puede ejercer una autoridad que no ha desarrollado? Primero es oración. Segundo, ayuno. Jesús fue muy claro. Jesús dijo: si este género no ha salido con oración, entonces hazlo con oración y ayuno. Oración y ayuno. Habrá circunstancias en las que tengas que ayunar. Habrá cosas que tienes que redoblar tu esfuerzo. Ok, ya estoy orando, ya llevo unos días orando, no he visto respuesta. Dios ya me guió que aquí debo orar de esta manera, en esta es su voluntad, pero no estoy viendo respuesta. Entonces debo probar ahora la guerra espiritual y me voy a meter al ayuno, porque ya oré, ya estoy en la voluntad de Dios, pero no veo respuesta. Pues entonces tengo que ayunar hasta que se libere, hasta que se rompa. Aquí la cuestión es hasta que suceda. Esa es la oración de victoria. Hasta que suceda. Hasta que suceda. Una vez que ya ayunaste, otra arma que Dios nos da es la alabanza y la adoración. Si tú no aprendes a alabar y adorar, ¿cómo pretendes tomar victorias? Lee en tu casa el Salmo 149. Dice: alaben a Dios con sus gargantas, y espada de dos filos habrá en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los reyes, para aprisionar a sus reyes con cadenas y hierro sobre sus pies. Entonces la alabanza, la adoración es un arma de guerra, es un arma de guerra. Estás sufriendo opresiones nocturnas, empieza a cantar un ratito antes de que duermas y verás la victoria de Dios sobre tu vida. Llevamos 3: oración, ayuno, alabanza. Una más, 4: la palabra de Dios. Empieza a usar la palabra de Dios contra el enemigo. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Hebreos 4:12 dice eso, que la palabra de Dios es una espada de doble filo que alcanza a partir el alma y el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si tú no conoces la Biblia, pues tampoco tu esgrima, tu espada la tienes lista. Tienes que memorizar versículos de la Biblia para poder atacar a Satanás. Y no son cualquier versículo, deben ser versículos de acuerdo a la oración que estás haciendo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo oración por sanidad de alguien, yo no voy a echar fuera el espíritu de alcoholismo o el espíritu de pobreza o el espíritu de divorcio en alguien que está enfermo. Debo saber quién es mi enemigo. Mi enemigo está ahí, bueno, voy a atacarlo contra eso.
Entonces tomo un versículo de la palabra, y si voy a orar por un enfermo sería algo así: en el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu de enfermedad, porque escrito está, por las llagas de Jesús hemos sido curados. En ese momento tu espada está revoloteando y está cortando cosas en el mundo espiritual. Si es escasez, si es opresión económica, toma la palabra. Escrito está: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1, ¿no? Filipenses 4 dice, 17 al 19, dice: mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Deuteronomio 28:14 dice: Él abrirá su buen tesoro sobre mí. Estoy usando la palabra, estoy usando la palabra. La palabra de Dios es un arma de guerra. Y sabes una cosa, el diablo no soporta la palabra, porque Jeremías 5:14 dice que Él pone su palabra en mi boca por fuego. Cuando tú hablas la palabra, fuego está saliendo de tu boca. Y también ahí mismo en Jeremías 5:14 dice que pone su palabra en mi boca como un martillo. Imagínate que eres un Thor espiritual, ¿no? Y tienes un martillo, pero no es un martillo físico, es la palabra. Tú estás hablando la palabra, y ese martillo, la palabra, empieza a martillar y empieza a desbaratar las obras del diablo. El diablo no soporta. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12 dice: y ellos le han vencido por la sangre del cordero y el testimonio de la palabra. Entonces usa la palabra contra Satanás. Usa la palabra, es un arma de guerra. Otra: atar y desatar. Alguien me preguntó un día: ¿qué es eso? ¿Qué es eso de atar y desatar? Bueno, Jesús fue muy claro. Mateo 16, del 16 al 19, Jesús dijo: todo lo que ates en la tierra será atado desde el cielo. Lógicamente tú no puedes atar el mover de Dios, tú no puedes atar al Espíritu de Dios, pero sí puedes atar demonios. Los atas en la tierra y ángeles bajan desde el cielo y atan esos demonios. Atar y desatar. Profetizar. La profecía es un arma de guerra que Satanás tampoco soporta. Por eso es importante que estés conectado con el Espíritu, porque al estar conectado con el Espíritu Santo te estará dando palabras. Vendrán palabras a tu mente, a tu corazón. Esas palabras son las que debes profetizar y que estén de acuerdo a la palabra de Dios. La sangre de Cristo es otra arma de guerra. La sangre de Cristo. Dios quiere que te conviertas en un aguerrido espiritual. Pelea contra Satanás. Ponte en tus pies en tu casa un momento, porque tú no puedes hacer guerra sentado en el sillón. Un momento, ponte en tus pies y detecta aquello que te está agobiando. Detéctalo. ¿Qué te está agobiando? ¿Escasez? ¿Qué te está agobiando? ¿Amargura? ¿Tristeza? Basta, levántate y échalo fuera. Leí un proverbio esta semana que me hizo entender algunas cosas. Dice Proverbios 25, le aconseja Salomón al hombre, le dice: no te juntes con el hombre que no tarda en airarse, porque ataduras hay en su alma. El que se aira así explosivamente tiene ataduras en el alma. Detecta cuál es la cosa que te está afligiendo. ¿Enfermedad? Vamos, levántate, Dios te ha dado autoridad. Ataduras, Dios te ha dado autoridad para romperlas. Levanta tus manos y decláralo: en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad esta tarde, ahora, y vengo contra toda obra del diablo que se ha levantado contra mi vida. Toda opresión económica, toda escasez, toda enfermedad, toda dolencia, no tienes parte ni suerte. Yo te echo fuera de mi vida, porque está escrito: en mi nombre echarán fuera demonios.
En el nombre de Jesús te echo fuera, te echo fuera, te echo fuera. Rompo toda cadena, rompo toda atadura que ha venido a mi vida, ha venido a mi alma. Rompo ataduras, rompo ligaduras, rompo lazos, porque está escrito: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay unción, hay unción, hay unción, hay unción. Y la unción de Dios revienta yugos. La unción de Dios revienta cadenas. La unción de Dios revienta cerrojos. Ahora, 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 ahora. Pobreza, escasez, miseria, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Has detectado rebeldía en los hijos. Toma autoridad sobre el espíritu de rebeldía. Échalo fuera de tu casa. Échalo fuera. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebelión fuera. Has detectado pleitos en tu matrimonio. Detéctalo. Todo espíritu de pleito, de discordia, de división, de divorcio, fuera, fuera del matrimonio, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte. Tomamos la autoridad, nos paramos en la brecha, hacemos vallado a favor de nuestra casa, hacemos vallado a favor de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Hay una unción de guerra que Dios está soltando sobre ti, iglesia. Hay una unción de guerrero, de guerrera, que Dios está soltando sobre tu vida. Ahora, ahora, pelea las batallas, pelea las batallas. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? No dejes que el diablo te siga mangoneando. No dejes que el diablo siga tomando control en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Vamos, 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 vamos. Pelea en el nombre de Jesús. Pelea en el nombre de Jesús. Ahora mismo echamos fuera toda incredulidad en nuestros seres queridos que no han aceptado a Jesús como Señor. Toda dureza de corazón, toda incredulidad, todo pecado se va de nuestros seres queridos. Ahora, en el nombre de Jesús, hay libertad. Hay libertad ahora. Hay libertad ahora. Hay libertad ahora. Hay libertad ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí?